Para ser honesto, en muchos juegos de pelea, de automóviles o de disparos, la historia realmente da lo mismo. Y eso no tiene nada de malo porque estás simplemente escogiendo un auto porque es bonito, un tipo de espada porque te parece que tiene las mejores características o un personaje simplemente porque te agrada. Incluso en aquellos juegos en donde participan personajes que puedes conocer su historia, realmente nadie está demasiado preocupado cuando se trata de simplemente dar golpes o asestar tiros. Sin embargo, cuando el juego es de historia, la historia sí tiene importancia. Y por eso es que hay algo que está oliendo muy mal en The Last of Us, parte 2. Desde luego que para hacer este análisis literario, es decir, del argumento de este juego, no es importante el nivel de las gráficas, las mecánicas internas del juego o la cantidad de vida que tienen los personajes. En este caso estoy hablando específicamente de la historia. Y en una historia es muy importante no solamente lo que se dice, sino lo que se pretende decir y la forma en cómo esto se presenta. Se trata de un pastel en donde no solamente importa cómo se ve, sino también cuál es el sabor que tiene al degustarlo. Las segundas partes son moneda común en la literatura. Muchas de las grandes historias se han escrito divididas en varias partes o contando un conflicto muy grande separado en capítulos, es decir, una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un fin en un libro y comenzar una nueva historia con los mismos personajes, ya sea porque el conflicto revive, porque alguien vuelve a vengarse o simplemente porque los personajes no murieron al final como en Hamlet y todavía pueden vivir algunas nuevas aventuras. En este caso, lo que ocurre en el juego anterior, en la primera parte, no es tan importante porque al principio de la historia se hace una retrospectiva de lo que está ocurriendo. Generalmente en las historias que van continuadas hay alguna especie de retrospectiva al principio o un prólogo breve que permite poner la situación en contexto, ya que no todo el mundo va a comenzar necesariamente por el primer libro. Sin embargo, hay algo que he dicho siempre sobre la literatura y lo mantengo en este caso hablando del argumento de un videojuego, y es que cada unidad debe poder sostenerse por sí misma. Ahí es donde comienzan los problemas con este juego porque el argumento de este en particular no está bien sostenido porque hay un conflicto que no está planteado de la forma correcta. Además de esto, los personajes no tienen el tratamiento que es adecuado. Pero antes de continuar con esto voy a seguir básicamente con el argumento. Esta es una historia que habla de odio y venganza, cómo las acciones de otras personas nos causan dolor, traumas y distintos tipos de consecuencias y la reacción que tenemos ante ellas. En la historia se pretende decir qué es lo que provoca en nuestro entorno y en nuestras propias vidas el actuar de acuerdo con esos sentimientos que nos han llenado por causa de lo que nos ha sucedido. Famosas historias como Romeo y Julieta se han tratado precisamente de la venganza o del odio. En este caso, lo que vamos a tener son dos puntos de vista distintos que están intercalados entre ellos. Por una parte tenemos a Ellie y por otra parte tenemos a Abby. ¿Por qué dije al principio que los problemas comienzan en el planteamiento? Porque esta historia depende directamente de la primera parte y se esfuerza mucho en recordarnos la primera parte y con eso pierde impacto y potencia lo que está contando en esta. Sin embargo, esto podría ser bien utilizado como un recurso narrativo para que la historia sea más potente, para poder reforzar las ideas que se están planteando en esta historia y sin embargo, lo que sucede es justo lo contrario. Gracias al planteamiento inicial del juego, sabemos que hay una relación muy fuerte, fraternal, entre Joel y Ellie. Básicamente ellos son padre e hija, aunque no los une un lazo sanguíneo. Al mismo tiempo los une un secreto, una mentira que él le ha dicho a ella. Eventualmente, Joel se va a topar con el personaje de Abby y sus secuaces, y ella lo va a asesinar brutalmente ante los ojos de Ellie. Este recurso de matar a un personaje protagónico, sobre todo al principio de la historia, no es muy común, pero tampoco es algo que se haya inventado recién en este momento.
Cuando asesinas al personaje protagónico, te ves en la obligación de tener una historia de soporte y personajes que van a tomar el relevo que sean capaces de resistir la historia por sí mismos sobre sus hombros. Si ya estableciste como escritor un lazo emocional entre los personajes y el público, al momento de asesinar al personaje protagónico o a uno de ellos, te ves en la obligación de tener una historia de soporte para que la gente no pierda el interés y deje de ver la historia con un punto de vista neutral. Recordemos que cualquier historia está pensada para evocar emociones en las personas y es natural que la entendamos de una cierta manera. El primer problema al que hago referencia es que en este juego, el personaje protagónico del anterior, Joel, es asesinado muy al principio. Prácticamente no aparece en el presente, sino que luego su participación se va mostrando a través de retrospectivas, que dan un contexto similar a su relación con Ellie, a lo que ya se vio en la primera parte. Esto es un error porque si lo miramos como una secuela, estás destruyendo a la mitad de la historia al principio y obligando al otro personaje importante que es Ellie a cargar con toda la historia por sí misma, sin haber alcanzado a darle suficiente contexto en la historia presente. Mientras que si miramos la historia de una forma independiente, es decir, contando solamente esta historia, el personaje de Ellie no está construido con la suficiente fuerza. Entendemos lo que le ocurre, podemos comprender su trauma y el dolor que está experimentando, pero no sabemos del presente de ella lo suficiente para saber qué es a lo que nos estamos enfrentando. Por este motivo, la historia queda coja y deja a un personaje que está lastimado emocionalmente, pero que como personaje ante ojos del lector también está lastimado. El siguiente problema es quizás el más grande del juego y es que al mismo tiempo que descubrimos que la historia va a prescindir del protagonista del juego anterior y traspasar todo el protagonismo a Ellie, nos enteramos que hay un segundo personaje que es Abby, la responsable de la muerte de Joel y de traumatizar a Ellie, que se va a convertir en la nueva protagonista. Darle el protagonismo a un villano tampoco es algo que nunca antes se haya visto en la historia de la literatura. Es una movida arriesgada y de hecho los villanos son personajes interesantes porque son complejos. En muchas ocasiones hay villanos que son más complejos que los héroes, ya que generalmente a los héroes se les pinta de una forma muy idealizada con solamente características buenas y escasos espacios de duda, mientras que los malos tienen la oportunidad de mostrar distintas facetas como su sufrimiento, las razones por las que llegaron a ser como son, o simplemente ser terriblemente descarados y carismáticos y por lo tanto caernos bien, a pesar de que sabemos que no deberían. Independientemente de que Joel lleva muy poco tiempo en la segunda parte de forma independiente, sabemos lo fuerte que es. Sabemos que él es el protagonista de la historia que va a morir para ceder la posta al personaje de Ellie. Indirectamente también le va a ceder el protagonismo al personaje de Abby. Y por ese motivo es que la narrativa presenta un gran error en esta parte, porque estás traspasando el protagonismo a un personaje que está lastimado y a quien no le has dado tiempo para contextualizarse, que es Ellie, y por otra parte has repartido el protagonismo que le quedaba a ella con la villana de la historia. Eventualmente vamos a poder avanzar por la historia de los dos personajes y aquí hay un siguiente error que tiene que ver con las retrospectivas. Se pueden incluir retrospectivas dentro de una historia, es algo que generalmente se hace en la industria de la literatura. Sin embargo, hay que saber medirlas y esta historia tiene más retrospectivas que historia en el presente. Y hay una norma de la literatura que es muy clara al respecto. Si tienes que contar demasiado del pasado, cuenta una historia del pasado y después cuéntame lo que está ocurriendo en el presente. Hay una razón bastante clara para decir esto y es que lo que ocurre en el pasado no tiene el mismo ritmo que lo que está ocurriendo en el presente.
Incluso si en determinado caso en el presente hubiese una guerra y en el pasado hubiese otra, no es la misma guerra y las consecuencias de los hechos que ocurren en los dos momentos históricos no son las mismas. Si el personaje, a modo de ejemplo, está en medio de una guerra en el presente, tú no sabes como lector si es que va a morir o no. Sin embargo, si estás viendo un recuerdo de ese mismo personaje en medio de una guerra, es obvio que no va a morir, porque el personaje ya fue desde el pasado hasta el presente. Por lo tanto, como espectador, tu percepción de los elementos que están sucediendo va a ser completamente distinta. Independiente si lo haces de forma consciente o no, al traspasarte a un recuerdo, estás entendiendo la historia en una frecuencia distinta. Los eventos que ocurran en ella van a tener un peso en tu percepción que es completamente diferente. En el caso de esta historia, no solamente tenemos recuerdos que están en la historia de Ellie, que está ocurriendo en el presente, sino que además tenemos recuerdos dentro de una retrospectiva de Abby. Es decir, tenemos una historia dividida a dos partes que para hacer una comparación sería presentar una novela dividida en dos libros, un libro dedicado a Ellie, un libro dedicado a Abby, refiriéndome en este caso a libros como fracciones de una misma novela y no como volúmenes independientes. No solamente estás cortando ambas historias que se van a reunir al final en un epílogo, sino que además dentro de cada una de estas secciones que tiene su propio ritmo y sus propios personajes, vas a incluir retrospectivas y recuerdos. Esto fracciona demasiado la historia y cuando una historia se fracciona demasiado, existe el peligro de alejarse de ella y por una parte perder el interés o por otra poner atención a detalles que podrían pasar por alto. Cuando tienes una historia de tipo lineal, hay muchos elementos que puedes dar por sentado. A modo de ejemplo, si un personaje en una novela de acción está pasando por una serie de persecuciones, tú sabes que en la vida real deberías preguntarte por qué no se le ha terminado la gasolina al carro o en qué momento se detuvo para ir al baño. Sin embargo, por el tipo de narrativa que es la acción, entiendes que ese tipo de elementos ocurren fuera de cámara porque de lo contrario se cortaría el ritmo narrativo y la emoción de estar siguiendo esta historia de acción desaparecería. Sin embargo, si me estás contando un thriller, una historia más pausada o una novela de misterio, este tipo de elementos que puedes pasar por alto en una historia de acción van a quedar mucho más a la vista. Si tienes una historia de misterio, te vas a preguntar con mucha más fuerza por qué los personajes no se preocupan de mantener cargados los teléfonos celulares, checar las conexiones eléctricas y todo el resto de cosas que siempre pasan en este tipo de historias. Es por eso que en esta historia hay un problema narrativo que tiene que ver también con el ritmo. Tienes una historia cortada en tres trozos, a grandes rasgos, un trozo dedicado a Ellie, un trozo dedicado a Abby y un último trozo en donde las historias, entre comillas, de ambas se cruzan, un epílogo. No solamente estás cortando la historia, sino que estás incluyendo recuerdos en el caso de Ellie y retrospectivas con recuerdos en el caso de Abby. Hay demasiados cambios de ritmo, de tono, de personaje y de enfoque dentro de una misma historia como para que realmente puedas sumergirte en ella y pasar por alto las cosas que están mal. Y cuando digo cosas que están mal me refiero a las decisiones absurdas de Tommy y Joel al principio del juego. Me refiero a que el personaje de Abby es inmortal. Me refiero a que evidentemente hay elementos que te están forzando a pensar de una determinada manera en un caso y de otra en otro que es igual pero que le ocurre a otro personaje, y voy a ir a eso más adelante. Con tantos cambios de tono y de momento histórico en el que ocurren los acontecimientos, lo más lógico habría sido contar la historia por partes y de una forma más lineal. No estoy diciendo que no debería haber tenido recuerdos,
sino que, como mencionaba antes, los recuerdos deben estar en un lugar apropiado. Debes entender al momento de contar una historia que si tienes demasiados recuerdos, vas a tener que hablar de los recuerdos aparte, porque de lo contrario vas a dejar desnuda tu historia del presente y estás anclado en una situación que realmente no tiene el mismo peso argumental. Con respecto a los personajes, me voy a concentrar solamente en 4 de ellos, ya que, para ser honesto, la mayoría de los personajes secundarios no tienen ninguna relevancia y están ahí para ser asesinados por los demás. El primer personaje que me importa es Ellie. Es un personaje que, si tomamos en cuenta el primer juego, está muy bien construido, ha tenido una evolución y dentro de esta historia, como dije al principio, resulta muy lastimada. ¿Por qué? Porque en este mundo postapocalíptico donde ocurre esta historia, los lazos humanos son un poco distintos a los que ocurren en nuestro mundo. Entendemos que cuando se logra establecer un lazo de amor y confianza, este lazo ante la adversidad, la muerte y el horror es mucho más fuerte. Por lo tanto, perder a una persona en una situación como esta resulta mucho más devastador y tiene consecuencias mucho más grandes. Quienes conocen la historia del primer juego ya saben que Joel tenía una historia muy larga de estrés postraumático y depresión por causa de la muerte de su hija. Y eso lo llevó a convertirse en una persona sobreprotectora, pero al mismo tiempo distante y temerosa del amor. En este caso, del amor de una hija que es Ellie. En el caso de Ellie es un personaje complejo, es muy interesante ver cómo en ella convive ese lado infantil, de niña que quiere conocer el mundo y divertirse y encontrar cosas interesantes y al mismo tiempo de alguien que está creciendo, que se está desarrollando y construyéndose como una persona que es capaz de tomar decisiones y de preocuparse por aquellos a quienes ama. Podemos ver en ambos personajes un reflejo del otro. En el primer juego, saliéndome específicamente de este, sabemos que ellos se construyen mutuamente y se van entregando valores, no directamente con palabras, sino a través de sus acciones. A través de los recuerdos que podemos ver directamente en este juego, entendemos que la relación de ellos no es idílica, no es perfecta y eso le da más profundidad porque tenemos un padre e hija adoptivos que se adoptaron queriendo y no queriendo a la vez, haciéndose fuertes, y todo esto lleva a que al momento de verlo ser asesinado brutalmente frente a sus ojos, Ellie entra en la misma situación de estrés postraumático y depresión que vive Joel en el juego anterior. Por este motivo, su historia de venganza es más verosímil. Está mal contada porque está dispuesta en un orden que es confuso. Es decir, a pesar de que la tenemos viendo morir a Joel frente a ella, el momento en que ella inicia su avanzada de venganza está cronológicamente después de un salto temporal, pero al mismo tiempo vamos a tener recuerdos en donde se va a mostrar un tiempo intermedio. La decisión de ella, considerando estos elementos, suena un poco antinatural. Suena a que se forzó a ocurrir de esa manera para generar una carga emocional de culpa, por lo que voy a mencionar a continuación. El tercer personaje al que quiero hacer mención es Tommy, y a pesar de que tiene una participación medianamente pequeña, me parece muy interesante porque su participación está puesta a la fuerza dentro de la historia y es muy evidente. El personaje tiene un cambio de actitud brutal desde ciertos recuerdos a otros. Prácticamente podemos decir que de una escena a otra, Tommy pasó de ser un hombre preocupado de los suyos y que no quiere involucrar a los demás en peligros innecesarios, a ser el personaje que le reclama a Ellie por no continuar buscando a la responsable de la muerte de Joel para vengarse. Por este motivo es que la historia se siente extraña y suena forzada, porque están en primer lugar haciendo un desplazamiento de tiempo
presentando una historia más o menos idílica que si no supiéramos dentro de la misma historia el tiempo que ha pasado, daría la sensación que pasaron muchos años y al mismo tiempo tenemos a un personaje metido a fuerzas con un cambio de actitud que no tiene ninguna motivación, exigiendo algo de otro personaje. Y esto nos lleva al cuarto personaje del que quiero hablar, que es Abby. Como dije al principio, poner un personaje villano como protagonista no es algo nuevo. En el caso de este personaje, podría decir que no es realmente importante que haya matado al personaje de Joel para que su presentación en la historia no funcione. Podría decir, estirando mucho la verdad, que realmente no es tan terrible que el personaje de Abby sea una asesina, ya que en este mundo posapocalíptico todos han matado a alguien en algún momento. La razón por la que este personaje de villano no funciona es porque no es realmente un villano completo, pero tampoco es una heroína. Nos la intentan presentar de una forma demasiado descarada como una heroína, torciendo el argumento y cambiando la historia para tratar de obligarnos a que la sintamos como una heroína que está en la misma situación que Ellie. La historia pretende continuamente establecer un paralelismo entre los dos personajes. Una hija que ha perdido a su padre y que inicia una historia de venganza. Sin embargo, las reglas para los dos personajes no son las mismas. Mientras vemos a Ellie perder al ser más importante para ella en este mundo posapocalíptico y vivir estrés postraumático y depresión a raíz de este hecho, paralelamente vemos a Abby reaccionar fríamente, coordinar a sus seguidores que tienen demasiado interés en acompañarla en una misión que no los involucra directamente a ellos, actuar con total premeditación en sus actos, asesinar fríamente y después de esto no preocuparse en lo más mínimo de esto. Es decir, un personaje sufre por la muerte de su padre y su recompensa es poder vengarse y no sufrir ninguna consecuencia, mientras que el otro personaje pierde a su padre y sufre consecuencias físicas y mentales. En esta parte ya es bastante evidente que hay problemas narrativos y de personaje, y en este caso se juntan todos dentro de Abby. Cuando tienes una historia de confrontación, puedes presentar distintas consecuencias para los personajes y eso tiene sentido porque estás presentando personas que son diferentes y que pueden reaccionar de forma distinta. Sin embargo, para que puedas hacer esto de forma exitosa, necesariamente tienes que estar hablando sin poner tu propia ideología y tu pensamiento dentro de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Al presenciar esta historia, es demasiado evidente que quien la escribió necesitaba, quería que el personaje de Abby fuera visto como una víctima y que el personaje de Ellie terminara siendo, entre comillas, una villana. No una villana propiamente tal, sino conducirla a una especie de arrepentimiento porque el karma la hizo sufrir ciertas consecuencias. Esto es un fallo terrible no porque uno de los personajes sufra consecuencias y el otro no, sino porque esto no está sucediendo de forma orgánica en la historia. Está sucediendo porque el autor empujó la historia en una dirección sin tomar en cuenta la lógica interna. Hay que entender que cuando se está entrando a cualquier tipo de historia, los espectadores o lectores hacemos una suspensión de la realidad. Aceptamos que las reglas del mundo en el que estamos entrando funcionan de una cierta manera. Sin embargo, este acuerdo que realizamos con la obra no es ilimitado, no es un cheque en blanco en donde el autor puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. A modo de ejemplo, el problema en una historia no es que en determinado momento los personajes volteen y a un costado haya un hipopótamo jugando a las cartas. Lo realmente malo es que la historia nunca haya planteado la posibilidad de que haya un hipopótamo jugando a las cartas. El personaje de Abby se comporta como una villana.
y el tratamiento que tiene es el de una heroína, un personaje mártir que sufre mucho, que ha tenido una situación traumática al perder a alguien y que es justificada por la historia para cometer su venganza. Se da a entender que ella tiene un derecho a acceder a esa venganza y a asesinar a una persona porque esta persona asesinó a alguien importante para ella. Sin embargo, esta misma historia nos plantea que el personaje de Ellie pierde todo y resulta derrotada en todos los aspectos por haber iniciado una historia de venganza en contra de un personaje que asesinó a alguien importante para ella. Hay una doble moral evidente que elige beneficiar a un personaje en lugar de al otro. Sobre el final del juego, los dos personajes se enfrentan y en este momento es donde resulta más evidente que la historia está desesperada por conseguir que nos sintamos encariñados con el personaje de Abby, que la queramos y la entendamos desde su punto de vista. Nos hacen ver que ha estado prisionera, que el personaje de Ellie llega hasta ahí y fuerza un enfrentamiento entre ambas, a pesar de que Abby en ese momento no quiere pelear con ella. Entonces, para forzar aún más la historia, tenemos que el personaje de Abby no solamente no quiere pelear, sino que quiere alejarse y quiere salvar a un niño, mientras que por otra parte tenemos al personaje de Ellie intentando insistentemente luchar contra ella. Y en ese momento climático de la historia nos enfrentamos a la peor decisión de todo este desastre, y es que por causa de otro recuerdo, Ellie decide que en realidad ha perdido todo y que por lo tanto debe perdonar al otro personaje. En este punto, un defensor del personaje de Abby podría decir que la razón por la que Ellie se detuvo es porque comprendió que esa venganza no la estaba llevando a ningún buen puerto, que seguir ese camino de venganza la había destruido y quizás podía convertirla en el personaje de Abby en la otra mitad del juego. Sin embargo, esto no se sostiene porque el personaje de Abby es quien realmente gana en esta historia. Tenemos dos personajes que iniciaron una historia de venganza. ¿Quién lo consiguió? Abby. ¿Quién salió ganando? Abby. Por lo tanto, no es posible sostener la defensa de que realmente Ellie salió ganando por perdonarla. Desde un punto de vista netamente personal, puedo decir que esa enseñanza muy conservadora y cristiana de no agredas ni devuelvas el golpe a quien te ha golpeado me parece anticuada y fuera de lugar en un mundo posapocalíptico. Sin embargo, quitando mi punto de vista personal, dentro de esta historia, la razón por la que no funciona esta enseñanza es porque es forzada y porque si hacemos retrospección dentro del juego, no va acorde con la lógica de esa misma historia. Si quieres contarme una historia en donde la venganza no te conduce a nada bueno y solamente te destruye, no puedes poner dentro de esa misma narración a un personaje que cumple su venganza, no sufre consecuencias por eso y encima es perdonado. Eso es todo lo que quería decir de este desastre de historia, esperando que algún día alguien tome un poco de atención y comprenda que contar una historia que es impactante y que puede ser fuerte por distintos motivos, que contiene elementos de horror y que navega en las aguas de los conflictos mentales, no puede obviar los aspectos narrativos básicos. Es más, cuando estás sumergiéndote en una historia de violencia, de odio y que cuestiona los valores éticos del mundo en el que vivimos, proyectándolos en un mundo post-apocalíptico, no puedes intentar al mismo tiempo proyectar las enseñanzas conservadoras de nuestro mundo, porque en ese momento se rompe la narrativa, se nota cuál es tu ideología particular y qué es lo que quieres obligar al espectador a entender, y además le quitas a tus personajes aquello que los hace reales, y es que se comporten como personas en vez de como simples títeres.